¿Alguna vez has sentido el peso de los años condensado en un solo instante? Los pasos de John resonaron secos sobre el suelo cubierto de hojas y fragmentos de madera. El portón oxidado chirrió en protesta cuando lo empujó con esfuerzo, como si se resistiera al regreso de su dueño. La casa, que alguna vez fue su refugio, ahora era una sombra de lo que recordaba. Ventanas rotas, paredes sucias y parcialmente derrumbadas, y el jardín, antes florido, devorado por malezas. John se detuvo frente a la puerta principal. Con un suspiro profundo, pasó la mano por su cabello castaño, cortado al ras, un recuerdo persistente de sus años en el ejército. Sus dedos rozaron el viejo anillo en su mano, un regalo de su madre, ahora desgastado por el tiempo. No tenía el valor de abrir esa puerta. No todavía. El recuerdo lo golpeó como un relámpago, risas infantiles, el aroma del pan recién horneado en la cocina y la suave voz de su madre cantando mientras cuidaba el jardín. Pero todo eso se había desvanecido, arrastrado por las guerras que libró lejos de allí y por las pérdidas que nunca tuvo tiempo de enfrentar. No pienses, solo hazlo, murmuró para sí mismo, repitiendo el mantra que tantas veces lo había ayudado en combate. Con un movimiento decidido, giró el pomo. El interior de la casa estaba aún más devastado de lo que esperaba. La sala estaba llena de escombros, el techo tenía agujeros que dejaban entrar rayos de luz y un olor a moho impregnaba el aire. La chimenea, donde tantas veces se reunió con su familia, estaba cubierta de hollín y telarañas. Caminó lentamente, cada paso provocando un crujido de las tablas sueltas. En un rincón de la sala, algo llamó su atención, un marco caído, parcialmente enterrado entre los escombros. Se agachó y lo recogió, limpiando el vidrio con la mengue de su chaqueta. Era una foto de su familia, tomada en el jardín de la casa. Su madre sonreía, con el sol iluminando su cabello dorado. Su padre mantenía una expresión seria, pero orgullosa, mientras sostenía al pequeño John en brazos. John apretó la foto contra su pecho, luchando contra las lágrimas. Prometí que volvería, susurró, con la voz quebrada. Pero, ¿qué queda para mí aquí? Mientras recorría la casa, encontró otros objetos que despertaron recuerdos, el viejo reloj de pared que su padre reparaba obsesivamente, los libros infantiles que su madre le leía antes de dormir, y una manta remendada que ella había cosido con esmero. Cada hallazgo era como una daga en su corazón, cortando profundo, pero también trayendo una extraña sensación de consuelo. En el piso superior, John encontró lo que quedaba de su antigua habitación. La cama estaba rota y el papel tapiz se desprendía en tiras. Sin embargo, algo sobre la mesa llamó su atención, una caja de madera, intacta a pesar del caos que la rodeaba. La abrió con cuidado y encontró cartas, algunas dirigidas a él y nunca enviadas. Entre ellas, había una en particular que parecía diferente, más nueva y escrita con la delicada letra de su madre. Querido John, comenzó a leer en voz alta, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí para decirte lo orgullosa que estoy del hombre en el que te has convertido. Esta casa siempre fue nuestro hogar. Pero el verdadero hogar está donde encuentras paz. No importa dónde estés, lleva nuestro amor contigo y nunca dejes de construir algo que valga la pena. John sintió el peso de la carta como un abrazo distante. Las palabras resonaron dentro de él, reavivando algo que creía perdido, esperanza. Miró alrededor de la casa en ruinas y, por primera vez, no vio solo destrucción, sino potencial. Esta era su oportunidad de comenzar de nuevo, de transformar los recuerdos dolorosos en algo que su madre estaría orgullosa de ver. Salió al jardín, respirando profundamente el aire fresco. La luz del sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados. Voy a reconstruir esto, dijo en voz alta, como si hablara con los fantasmas de su pasado. No solo la casa, sino mi vida. ¿Qué harías si un simple objeto pudiera abrir la puerta a recuerdos que intentaste olvidar? John subió lentamente las escaleras deterioradas, con cada peldaño que crujía bajo su peso como un eco de lo que una vez fue un hogar lleno de vida. La luz del atardecer se filtraba por los agujeros en el techo, proyectando sombras irregulares que parecían bailar en las paredes desvencijadas. El aire era pesado, cargado de polvo y del aroma agrio del abandono. Al llegar al segundo piso, empujó con cuidado la puerta de su antigua habitación. Sus dedos recorrieron el marco de madera, sintiendo las marcas que su padre había hecho para medir su altura cuando era niño. 1 centímetro más, murmuró, recordando las palabras de aliento de su madre cada vez que regresaba con una nueva marca. El interior del cuarto estaba irreconocible, la cama había colapsado bajo el peso del tiempo y el papel tapiz azul con dibujos de aviones estaba desgarrado, mostrando manchas de moho en la pared. Sobre la mesa, cubierta de polvo y fragmentos de vidrio, encontró una vieja caja de metal. John la abrió con un gesto vacilante, como si temiera lo que pudiera encontrar. En su interior había fotos descoloridas, una medalla de bronce con una cinta desgastada y un reloj de bolsillo que no había visto desde su infancia.
Sostuvo el reloj en sus manos, recordando cómo su padre solía guardarlo en el bolsillo de su camisa cada mañana antes de salir al trabajo. Una de las fotos, doblada en las esquinas, capturó su atención. Era él con apenas 6 años, sentado en el regazo de su madre mientras su padre sostenía la cámara. El brillo de sus sonrisas parecía casi irreal bajo la capa de suciedad acumulada. Nunca dejamos de ser esa familia, dijo en voz baja, aunque la realidad frente a él contaba una historia diferente. Mientras exploraba el resto de la casa, encontró más rastros de su vida pasada, un libro de cuentos con las páginas amarillentas que su madre le leía antes de dormir, un collar roto que alguna vez perteneció a su abuela y una caja de cerillas grabada con las iniciales de su padre. Cada objeto traía consigo una oleada de recuerdos, algunos dulces, otros amargos, en el rincón de la sala principal, bajo una pila de escombros. Descubrió un sobre cerrado con su nombre escrito a mano. Reconoció al instante la letra delicada de su madre. Con el corazón latiendo rápidamente, rompió el sello y sacó la hoja doblada en su interior. Querido John, leyó, su voz temblorosa. Si estás leyendo esto, significa que la vida nos ha separado de una manera que nunca hubiera deseado. Quiero que sepas que cada decisión que tomaste, cada paso que diste, fue motivo de orgullo para mí. Esta casa es solo madera y ladrillos, pero las memorias que construimos aquí son eternas. No vivas atado al pasado, hijo mío. Usa esas memorias para construir algo nuevo. Algo que te devuelva la paz que mereces. Con todo mi amor, mamá. John dejó caer la carta lentamente sobre la mesa improvisada que había formado con las tablas del suelo. Se sentó en una silla rota, dejando que las palabras de su madre llenaran el silencio de la habitación. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no era solo tristeza, había algo más. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Resolución. Voy a honrar tu memoria, dijo con voz firme, mirando a su alrededor. Cada pared rota, cada tabla desgastada, le parecía ahora una oportunidad de reconstrucción, no solo del edificio, sino de su propia vida. ¿Qué harías si tu fuerza no fuera suficiente y tuvieras que pedir ayuda? ¿Incluso a quienes no confían en ti? John salió de la casa al amanecer, con la carta de su madre aún resonando en su mente. El sol apenas se asomaba en el horizonte y el aire fresco le trajo un ligero alivio. Pero el panorama frente a él era abrumador, paredes derrumbadas, muebles destrozados, y años de abandono que habían convertido su hogar en un esqueleto de lo que alguna vez fue. No puedo hacer esto solo, se dijo en voz baja, mientras observaba las herramientas oxidadas que había encontrado entre los escombros. Había aprendido a ser autosuficiente durante sus años en el ejército, pero esto era diferente. Reconstruir su casa significaba enfrentar no solo las dificultades físicas, sino también el peso emocional de cada rincón. Cada recuerdo. Con decisión, caminó hacia el pueblo, donde las casas de madera y los jardines bien cuidados contrastaban con la ruina de su propio hogar. Las miradas curiosas lo siguieron mientras avanzaba por las calles, aunque había crecido en ese lugar. Muchos de los rostros le parecían extraños, y los pocos conocidos parecían mirarlo con desconfianza. En la pequeña tienda del pueblo, John encontró a Mary, una joven carpintera que trabajaba con dedicación en una silla de madera. Sus manos eran hábiles y su expresión concentrada. Reflejaba su pasión por el oficio. Él esperó a que ella terminara antes de hablar. Disculpa, ¿eres Mary, verdad?, preguntó con un tono amable pero incierto. Ella levantó la vista, inspeccionándolo por un momento antes de responder. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarte? Soy John. Estoy tratando de reconstruir la casa de mi familia. Pero el estado en el que está es más de lo que puedo manejar solo. Me dijeron que eres la mejor carpintera de la región. Mary dejó de trabajar, apoyando las manos en la mesa. Sus ojos brillaban con curiosidad, pero también con cautela. He oído hablar de ti, John. Fuiste al ejército, ¿no? Regresaste hace poco. Él asintió. Sí. Y ahora estoy tratando de empezar de nuevo. Sé que es mucho pedir, pero cualquier ayuda sería invaluable. Ella lo observó por un momento antes de responder. La reconstrucción no es solo madera y clavos, John. Es paciencia, trabajo duro y, a veces, un poco de fe. Si estás dispuesto a hacer tu parte, estaré allí para ayudarte. La promesa de Mary fue el primer rayo de esperanza que John había sentido en mucho tiempo. Pero sabía que no sería suficiente. Necesitaba más manos, más apoyo. Pasó el resto del día recorriendo el pueblo, hablando con los vecinos, explicando su situación y pidiendo ayuda. Algunos lo escuchaban con simpatía, pero otros lo miraban con recelo. ¿Por qué deberíamos ayudarte?, John, le dijo Daniel, un hombre mayor con un tono acusador. Abandonaste este lugar cuando las cosas se pusieron difíciles. ¿Qué te hace pensar que mereces nuestra ayuda ahora? La pregunta golpeó a John como un puñetazo, pero mantuvo la calma. No estoy pidiendo nada que no esté dispuesto a ganar con trabajo, Daniel. Esta casa no es solo para mí, es un recuerdo de mi familia y lo que ellos significaron para este pueblo.
Si me das una oportunidad, te lo demostraré. El día terminó con más negativas que promesas, pero John no se dejó desanimar. Mary llegó a su casa al atardecer, cargando algunas herramientas en su camioneta. No sé si los demás te ayudarán, pero yo estaré aquí mañana, dijo mientras descargaba las herramientas. Esto no será fácil, pero puedo ver que lo estás haciendo por algo más grande que solo paredes y un techo. John sonrió por primera vez en días. Gracias, Mary. De verdad. ¿Qué sucede cuando comienzas a reconstruir algo más que solo una casa? El sonido de un martillo resonó en el aire tranquilo de la mañana. John, de pie frente a la casa en ruinas, observaba cómo Mary examinaba los tablones de madera rescatados de los escombros. Sus movimientos eran precisos, sus manos firmes mientras explicaba el plan para reconstruir la estructura básica. Si comenzamos con las vigas principales, podremos estabilizar el marco antes de preocuparnos por las paredes, dijo Mary, señalando las áreas más críticas. John asintió, sosteniendo una tabla en sus manos. No tengo experiencia en esto, pero estoy listo para aprender. Eso es todo lo que necesitamos, respondió ella con una sonrisa alentadora. El trabajo comenzó de inmediato. El sol brillaba fuerte mientras John y Mary levantaban tablones y reforzaban las paredes dañadas. Aunque el progreso era lento, cada clavo que se colocaba sentía como una pequeña victoria. John no podía evitar recordar las palabras de su madre. Construye algo que valga la pena. A lo largo del día, algunos vecinos curiosos se acercaron, observando desde la distancia. Daniel, que había sido tan crítico con John, permaneció cruzado de brazos, con una expresión escéptica. Esto no durará, murmuró en voz baja otro hombre. Mientras tanto, una anciana llamada Rosa, que había conocido a la familia de John desde su juventud, se acercó con una canasta de comida. Sé que es un trabajo duro, dijo, colocando la canasta en una mesa improvisada. Tu madre estaría orgullosa de ti, John. Sus palabras le dieron a John una fuerza renovada. Gracias, Rosa. Eso significa mucho para mí, pero no todo fue fácil. En un momento, mientras levantaban una viga, John tropezó, y la madera cayó al suelo con un fuerte golpe. Se quedó allí por un momento, frustrado, con las manos temblando. Esto es imposible, murmuró, sintiendo el peso del proyecto y de sus propios miedos. Mary se arrodilló a su lado, colocando una mano en su hombro. Nadie dijo que sería fácil, John, pero cada pequeño paso nos acerca a algo más grande. No estás solo en esto. Las palabras de Mary lo alcanzaron, y John volvió a levantarse, decidido a continuar. Con cada hora que pasaba, parecía que la casa no solo estaba siendo reconstruida, sino que también algo dentro de él comenzaba a sanar. Al final del día, una parte del marco de la casa ya estaba erguida, y aunque quedaba mucho por hacer, el progreso era evidente. Mientras el sol se ponía, Mary se despidió, prometiendo regresar al día siguiente. Esto es solo el comienzo, dijo antes de marcharse. John se quedó allí, observando la estructura parcial de la casa, bajo la luz dorada del atardecer. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba construyendo algo más que paredes. Estaba reconstruyendo su esperanza. ¿Qué sucede cuando los ecos de un pasado turbulento amenazan con destruir el progreso del presente? El trabajo avanzaba lentamente, pero el marco de la casa comenzaba a tomar forma. Cada golpe del martillo y cada tablón colocado representaban un paso hacia adelante para John y Mary. Sin embargo, no todos en el pueblo compartían la misma determinación. Las miradas desconfiadas y los murmullos seguían presentes y la tensión en el aire se hacía palpable. En la tarde, mientras Mary medía los ángulos de una ventana, un grupo de hombres del pueblo se acercó al lugar. Daniel, el más vocal de los vecinos, lideraba al grupo con los brazos cruzados y una expresión severa. John, necesitamos hablar, dijo con un tono que no admitía discusión. John dejó de trabajar y caminó hacia ellos, limpiándose el sudor de la frente. ¿Qué sucede, Daniel? Daniel miró alrededor, señalando la casa en construcción. ¿Esto qué estás haciendo? ¿Realmente crees que puedes simplemente regresar aquí y fingir que nada ha pasado? Todos sabemos lo que hiciste antes de irte. El comentario hizo que el resto del grupo murmurara en aprobación. John respiró profundamente, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que el pasado siempre lo seguiría, pero no esperaba enfrentarlo tan pronto. No estoy aquí para fingir nada, respondió John con calma. Sé que he cometido errores, pero estoy tratando de hacer lo correcto ahora. Esta casa no es solo para mí. Es un intento de honrar a mi familia y lo que representaron para este pueblo. ¿Y qué pasa con las familias que sufrieron por tu culpa?, replicó Daniel, con los ojos llenos de reproche. Fuiste al ejército, luchaste en guerras que no entendemos, y ahora pretendes que todos olvidemos las consecuencias. Antes de que John pudiera responder, Mary intervino. Ya basta, Daniel exclamó, dando un paso al frente. John está aquí, trabajando duro, tratando de construir algo bueno. ¿Cuántos de ustedes pueden decir lo mismo? En lugar de criticar, podrían ayudar. El silencio que siguió fue incómodo.
Algunos hombres evitaron la mirada de Mary, mientras otros parecían considerar sus palabras. Daniel, sin embargo, no se dejó intimidar. Esto no es asunto tuyo. Mary, dijo con frialdad. No conoces a John como nosotros. Tal vez no lo conozco como ustedes, replicó ella, cruzándose de brazos. Pero veo a alguien que está dispuesto a enfrentarse a su pasado y trabajar para un futuro mejor. ¿Qué ven ustedes? El grupo finalmente se dispersó, aunque Daniel se quedó un momento más, lanzando una última mirada a John antes de marcharse. Esto no ha terminado, murmuró antes de irse. John volvió al trabajo, pero la interacción dejó un sabor amargo. Mary se acercó a él, colocando una mano en su hombro. No dejes que te afecte, dijo suavemente. Algunos tardan más en cambiar su percepción. Lo importante es lo que estás haciendo ahora. John asintió, agradecido por su apoyo. Sin embargo, sabía que las palabras de Daniel tenían algo de verdad. Reconstruir la casa era un desafío físico, pero ganarse la confianza del pueblo sería un desafío aún mayor. ¿Qué haces cuando un recuerdo oculto amenaza con derrumbar lo que apenas comienzas a construir? La noche había caído sobre el pequeño pueblo, y el ruido de los martillos y sierras había dado paso a un silencio inquietante. John estaba sentado en el marco de una ventana medio construir, mirando hacia el cielo estrellado, a pesar de todo el progreso logrado. El enfrentamiento con Daniel seguía pesando en su mente. Sus palabras habían tocado una herida que aún no había sanado del todo. Mary llegó cargando una linterna y una manta. Te traje esto, dijo, colocándola sobre sus hombros. Hace frío aquí fuera. John le agradeció con un gesto, pero permaneció en silencio, perdido en sus pensamientos. Mary se sentó a su lado, mirándolo con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Qué te pasa? John preguntó finalmente. No puedes dejar que Daniel te detenga. Él no entiende por lo que has pasado. John soltó un suspiro pesado, pasándose una mano por el cabello. No es solo Daniel. Él tiene razón. En parte. Hay cosas de mi pasado que no son fáciles de enfrentar. Cosas que aún no he compartido con nadie. Mary lo miró con atención, dándole espacio para continuar. John tomó aire, como si preparara sus palabras con cuidado. En la guerra, hubo una misión. Nos dijeron que era una operación simple, pero se convirtió en un desastre. Perdí a mi unidad completa en una emboscada. Yo fui el único que sobrevivió. Sus palabras salieron despacio, como si cada una pesara toneladas. A veces pienso que no merezco estar aquí, que ellos deberían haber regresado en mi lugar. Mary lo escuchó sin interrumpir, dejando que el peso de sus palabras llenara el espacio entre ellos. Cuando finalmente habló, su voz fue suave pero firme. John, lo que pasó no fue tu culpa. Sobreviviste porque tenías una razón para hacerlo, aunque todavía no la veas claramente. Reconstruir esta casa, este lugar, no es solo para ti. Es para ellos también. Para mantener su memoria viva de una manera que ellos habrían querido. Las palabras de Mary lo alcanzaron como un bálsamo, suavizando un poco la carga que llevaba. John asintió lentamente, sintiendo que, por primera vez, alguien entendía su dolor. Gracias, Mary, dijo con sinceridad, por escucharme, por estar aquí. Ella sonrió, colocando una mano en su hombro. Siempre estoy aquí. John, esto no es solo tu lucha, es nuestra. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre ellos, John sintió una ligera chispa de esperanza. Compartir su secreto no borraba el dolor, pero era un paso hacia la sanación. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero con Mary a su lado, el camino parecía un poco más llevadero. ¿Qué puede lograr una comunidad cuando decide superar sus diferencias y trabajar unida? El día comenzó con una calma inusual en el pequeño pueblo. John y Mary, como de costumbre, estaban trabajando en la casa, levantando las vigas y reforzando la estructura. A pesar del progreso, el peso de las tensiones con algunos vecinos seguía presente. Sin embargo, la llegada inesperada de Rosa marcó el comienzo de algo diferente. Traje más manos, dijo Rosa con una sonrisa, señalando a un pequeño grupo de personas detrás de ella. Entre ellos estaban algunos vecinos que John nunca habría esperado ver, incluyendo a Daniel, quien llevaba un martillo en la mano. John bajó las herramientas, sorprendido. ¿Qué significa esto?, preguntó, mirando a Rosa y luego a Daniel. Significa que decidimos dejar el pasado atrás y ayudar, respondió Daniel con una voz seria pero sincera. Tu madre hizo mucho por este pueblo. Es hora de que devolvamos algo. Mary intercambió una mirada satisfecha con John, como si estuviera diciendo, te lo dije. El trabajo de ese día fue diferente. Con más manos, las tareas avanzaron a un ritmo sorprendente. La comunidad trabajó como una máquina bien sincronizada, cada persona aportando sus habilidades y conocimientos. Daniel, que solía ser carpintero, asumió el liderazgo en algunos detalles técnicos, mientras otros se encargaban de limpiar el área y organizar los materiales. Siempre supe que eras un buen carpintero, dijo John a Daniel, mientras colocaban una viga juntos. Gracias por esto.
Daniel asintió, sin apartar la vista de su trabajo. Todos merecemos una segunda oportunidad, John. Tal vez no éramos justos contigo, pero esto es más grande que nosotros. Mientras el día avanzaba, las risas y conversaciones comenzaron a llenar el ambiente. Lo que había comenzado como una tarea monumental ahora se sentía como una celebración. Incluso los niños del pueblo se unieron, llevando agua y pequeñas herramientas para ayudar. Pero la prueba real llegó por la tarde, cuando el cielo comenzó a oscurecerse de forma repentina. Nubes negras se acercaron rápidamente y el rugido distante de un trueno anunció una tormenta inminente. «Tenemos que reforzar todo antes de que llegue la lluvia», gritó Daniel, tomando el mando. La comunidad respondió al unísono, trabajando con una urgencia renovada. John, Mary y los demás aseguraron las vigas, cubrieron las áreas más vulnerables y recogieron las herramientas para protegerlas del agua. Cuando finalmente cayó el primer aguacero, todos se refugiaron bajo un toldo improvisado, empapados pero satisfechos de haber asegurado el trabajo. «Esto es solo un obstáculo más», dijo Rosa, envolviéndose en su abrigo. «Juntos podemos superar cualquier cosa». Cuando la tormenta pasó, un arco iris apareció en el horizonte, iluminando la casa parcialmente reconstruida, aunque todavía quedaba mucho por hacer. Ese día marcó un cambio significativo. La comunidad no solo estaba reconstruyendo una casa, sino también los lazos que los unían. John, observando el arco iris, sintió una calidez en su corazón que no había sentido en años. Sabía que aún quedaban desafíos, pero por primera vez no los enfrentaba solo. ¿Qué sucede cuando encuentras la paz en medio del caos que una vez temiste enfrentar? El sol de la mañana bañaba la casa parcialmente reconstruida, iluminando las vigas recién colocadas y los muros que comenzaban a recuperar su forma. John se encontraba de pie frente a lo que un día fue la sala de estar, ahora transformada en una estructura firme que prometía un futuro mejor. Su rostro, aunque marcado por el cansancio, reflejaba una calma que no había sentido en años. Mary llegó cargando una caja de herramientas, sonriendo al verlo tan concentrado. ¿Estás admirando tu obra o planeando más trabajo para hoy?, bromeó, dejando la caja en el suelo. «Un poco de ambas», respondió John, girándose hacia ella. «No pensé que este lugar volvería a sentirse como un hogar». Mientras trabajaban juntos, algo en el ambiente parecía distinto. Cada clavo que colocaban, cada tabla que ajustaban, era un paso hacia la reconstrucción no solo de la casa, sino también de la vida de John. Los vecinos seguían acercándose para ayudar. Pero ese día parecía especial. Rosa trajo flores para el jardín, mientras otros niños corrían alrededor, jugando y riendo. En un momento de pausa, John subió al segundo piso, donde encontró una pequeña habitación que había sido de su madre. Aunque el tiempo había dejado su marca, el lugar aún conservaba una esencia especial. Entre los objetos guardados, encontró una caja de madera con las iniciales de su madre grabadas. Dentro, había fotografías de su familia y un pequeño diario. Mientras hojeaba el diario, las palabras de su madre lo llevaron a un viaje de recuerdos. Describían momentos felices, pero también la lucha que enfrentaron para mantener la casa y la familia unidas. Al final del diario, había una entrada que lo conmovió profundamente. «Esta casa siempre ha sido más que paredes y techos. Es donde guardamos nuestros recuerdos, donde nos encontramos cuando todo lo demás falla. Si algún día John regresa aquí, espero que sepa que este lugar siempre será su hogar. No importa cómo luzca». Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras cerraba el diario con cuidado. En ese momento, decidió que el cuarto de su madre sería un espacio especial en la casa, un lugar para honrarla y mantener vivo su legado. Más tarde, mientras colocaban las últimas vigas del techo, John compartió su idea con Mary. «Quiero que la habitación de mi madre sea un lugar especial, tal vez un pequeño santuario para recordar a los que ya no están». Mary sonrió, asintiendo. «Creo que es una idea maravillosa. Esta casa será más que un hogar, será un testimonio de todo lo que ha superado». Cuando el sol comenzó a ponerse, iluminando la casa con un cálido resplandor, John se quedó de pie en el umbral, observando cómo los últimos rayos de luz atravesaban las ventanas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar cuando todo parece desmoronarse una vez más? El cielo estaba despejado y el sol brillaba con intensidad mientras John y Mary trabajaban en los últimos detalles del tejado. La casa estaba casi terminada, y el progreso era evidente. Los vecinos continuaban ayudando, pero el esfuerzo principal recaía en John y Mary, cuya determinación había inspirado a todos. Ese día, mientras John subía una viga para asegurarla al tejado, un mal movimiento lo hizo perder el equilibrio. El pie resbaló en una tabla mal colocada, y en un instante, John cayó al suelo desde una altura considerable. El impacto fue fuerte, y un silencio inquietante se extendió entre los presentes. Mary fue la primera en llegar a su lado. «John, ¿estás bien?», preguntó con la voz llena de preocupación.
John intentó incorporarse, pero un dolor punzante en su pierna lo detuvo. Creo que está rota, murmuró con dificultad. Los vecinos lo ayudaron a levantarse y lo llevaron al interior de la casa, donde improvisaron una camilla con materiales disponibles. Daniel, que había permanecido distante durante los últimos días, tomó el liderazgo en ese momento. Necesitamos estabilizar la pierna antes de llevarlo al médico, dijo con calma, mostrando una faceta de sí mismo que pocos conocían. Mientras John descansaba, el ambiente en la casa se llenó de incertidumbre. Tal vez sea una señal, dijo John en voz baja a Mary. Tal vez no estoy destinado a terminar esto. Mary lo miró fijamente, su rostro lleno de determinación. Escucha, John, esta casa no es solo para ti, es para todos los que han creído en ti y en lo que representa. No vamos a detenernos ahora, no después de todo lo que hemos logrado. Sus palabras encendieron algo dentro de John. Aunque el dolor era intenso, no estaba dispuesto a rendirse. Tienes razón, dijo finalmente. No puedo detenerme ahora. Esa noche, mientras John descansaba, la comunidad continuó trabajando. Daniel organizó a los vecinos y Mary se aseguró de que cada tarea se completara con precisión. Los martillos resonaron hasta bien entrada la noche. Y para cuando el sol salió al día siguiente, el tejado estaba completo. Cuando John salió al jardín con ayuda de Mary, vio la casa terminada por primera vez. La estructura sólida, las ventanas relucientes y el tejado nuevo representaban más que una simple reconstrucción. Era un símbolo de perseverancia, unidad y esperanza. John, con una muleta improvisada, se dirigió al grupo que lo había ayudado. No tengo palabras para agradecer lo que han hecho, dijo con voz emocionada. Esto no habría sido posible sin ustedes. Daniel dio un paso al frente, extendiendo una mano. Eres más fuerte de lo que pensaba. John, y esta casa es prueba de ello. John estrechó su mano, sabiendo que ese gesto marcaba el final de una etapa difícil y el comienzo de algo nuevo. ¿Qué sucede cuando un sueño finalmente se convierte en realidad? El sol de la tarde iluminaba la casa recién reconstruida, que se erguía con orgullo en medio del pequeño pueblo. Los últimos retoques se habían completado esa mañana, y ahora la comunidad se reunía para celebrar el logro. Mesas largas con manteles coloridos estaban dispuestas en el jardín, llenas de comida casera y decoradas con flores traídas por Rosa. John, apoyado en una muleta y con una leve sonrisa en el rostro, observaba el bullicio desde el porche. Mary estaba junto a él, colocando una guirnalda de flores alrededor de la puerta principal. Es difícil creer que, hace unas semanas todo esto era un montón de escombros, comentó John, mirando la casa con una mezcla de asombro y gratitud. Eso es porque no solo reconstruiste una casa, John, respondió Mary, ajustando la guirnalda, reuniste a una comunidad y encontraste un nuevo propósito. Cuando la gente comenzó a acercarse para la celebración, John se sintió abrumado por el apoyo y las sonrisas de los vecinos. Daniel, quien había sido uno de sus mayores críticos, llegó con una gran bandeja de pan recién horneado. Espero que haya espacio para esto, dijo con una sonrisa. Siempre hay espacio para el pan, respondió John, estrechándole la mano. Era un gesto simple, pero lleno de significado. La música comenzó a sonar, y los niños corrían por el jardín mientras los adultos compartían historias y risas. En el centro de todo, John se dirigió a los presentes, su voz llena de emoción. Hoy no celebramos solo la reconstrucción de una casa. Celebramos la fuerza que tenemos cuando trabajamos juntos. Esta casa no es solo mía, es nuestra. Es un símbolo de lo que podemos lograr como comunidad. Las palabras de John fueron recibidas con aplausos y vítores. Mary le entregó una pequeña caja de madera, y al abrirla, John encontró una placa con las palabras «Hogar, donde comienza el corazón», con lágrimas en los ojos. John levantó la placa para mostrarla a todos. Gracias por devolverme no solo mi hogar, sino también mi fe en las personas. Cuando el sol comenzó a ponerse, bañando la casa y el jardín con tonos dorados, John se sentó en el porche junto a Mary. Ambos miraron la escena frente a ellos, la casa completa, el jardín lleno de vida y la comunidad unida. ¿Qué sigue ahora?, preguntó Mary, rompiendo el silencio. John sonrió, sosteniendo la placa en sus manos. Lo que venga. Con esta casa, todo es posible. ¿Te emocionó esta historia que preparamos con tanto cariño para ti? Aquí en Dog Hours, nos esforzamos por crear contenidos que inspiran y conectan.